En una larga y tormentosa sesión, la aplanadora de Morena y sus aliados, ya saben quiénes son, aprobó las leyes secundarias de la reforma judicial, en lo general y en lo particular. Definen reglas y procesos para la primera elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esa elección será el 1 de junio de 2025. La oposición, evidentemente, trató de alargar la agonía sin éxito. El voto popular para el ejercicio tendrá como consecuencia el peligro de financiamiento e intromisión del crimen organizado, es lo que advirtieron los opositores a Morena. Con uno, Rubén Rojas informa. De forma inédita, a las 8:35 de la mañana, el Senado de la República arrancó la sesión para el desahogo de las leyes reglamentarias para la elección de juzgadores. La discusión inició con un reclamo a los coordinadores de la oposición. Pedirle, de ser posible, pues que usted los convoque a que ratifiquen lo que dicen que acuerdan, porque pues no hay seriedad en el acuerdo parlamentario. Sí, yo creo que para cuando se hayan despertado sería bueno que se volviera a hacer el reclamo. Los dictámenes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación se presentaron en conjunto. Garantizan el que quienes decidan participar tengan a salvo sus derechos y puedan impugnar. En caso de no estar de acuerdo con la determinación de no poder contender para ser candidatos a... El PAN reclamó la modificación al artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que le otorgó a Morena en el Congreso el poder de veto en las candidaturas. Y si resulta que al que le habían prometido ser ministro no viene en la lista, pueden devolver la lista completa y ordenar que les manden una nueva. El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, subió a tribuna y adelantó que se corregiría el dictamen para ceñirse al texto original. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. A las 13:15 iniciaron los posicionamientos. La oposición reiteró su voto en contra. Aventar a los jueces a que caigan a querer caer en gracia de una ciudadanía es aventarlos a un populismo punitivo o a un populismo judicial. Y entonces, en vez de tomar criterios jurisdiccionales, empezarán a tomar criterios populares. Alertaron que se expondrá a los juzgadores a toda clase de presiones. Pero lo más crítico de esa reforma es de que el crimen organizado también ha puesto precisamente los ojos en esta reforma. Sentenciaron que Morena y aliados cargarán con un gran peso en su conciencia. Van a llevar en su conciencia la destrucción no solo del Poder Judicial, sino del orden constitucional del país. Morena defendió la elección de juzgadores y lo que consideran el fundamento de la reforma judicial. Un poder más eficiente, más eficaz y más profesional que ponga fin a la complicidad en la protección de intereses económicos, a los conflictos de interés y a los acuerdos entre familiares. 2 horas y media de discusión en lo general. A las 16:17 se votó en lo general el primer dictamen. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobada con 81 votos a favor y 40 en contra. Tenemos que ver que ya se pongan a trabajar todos los trabajadores del Poder Judicial. En la discusión en lo particular se aprobaron 3 modificaciones de Morena, entre ellas la que dio marcha atrás al veto que se había otorgado al Congreso para definir las candidaturas. Y para evitar discrecionalidades políticas que terminen dándole la razón a los detractores de la reforma. Los artículos reservados se aprobaron con 79 votos a favor y 39 en contra. A las 18:20 se votó en lo general el segundo dictamen de la Ley General de Medios de Impugnación, mismo que se aprobó con 77 votos en pro y 38 en contra. Sostenemos que hay un poder judicial que está echado a perder. La votación en lo particular avaló una reserva de Morena y con 75 votos a favor y 37 en contra quedó aprobado el segundo dictamen. Luego de 10 horas de discusión, las leyes reglamentarias de la elección de juzgadores transitaron la aduana de la Cámara Alta. Aún les falta la garita de San Lázaro. Con imágenes de Raúl Matos, Carlos Rodríguez, con 1, Rubén Rojas.
Según el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, el Consejo de la Judicatura aceptó entregar la información necesaria para la realización del proceso de insaculación para la elección de juzgadores el próximo sábado. La negociación encabezada por la Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Rosa Isela Rodríguez, logró el cambio al interior del Consejo de la Judicatura Federal. Adán Augusto López acusó a la magistrada presidenta Norma Piña Hernández de tratar de frenar la entrega del listado de vacantes. La presidenta de la Corte, como presidenta del Consejo de la Judicatura, votó en contra. Yo lo que creo es que están cambiando las condiciones y es altamente probable que el Consejo de la Judicatura vaya tomando decisiones que no obedezcan propiamente al deseo de la presidenta de la Corte. Ante todo esto, la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces del del Poder Judicial, la JUFED por sus siglas, lamentó que el Consejo de la Judicatura se haya doblado al votar la entrega al Senado de la información para la elección de jueces y ministros. La votación fue de 4 a favor, 3 en contra de dar luz verde a la reforma. Hubo un voto clave, el del consejero Sergio Javier Molina Martínez, quien primero estuvo en contra y a la mera hora cambió su voto. La JUFED descalificó el desacato de una suspensión judicial para no entregar la información requerida por el Senado. La elección por tómbola, la del sábado, transgrede, dijeron, los derechos humanos de las personas juzgadoras y genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional. Esto dijo la jueza Juana Fuentes, vocera de JUFED. La actuación del Consejo viola totalmente el sistema jurídico al votar a sabiendas de que había una suspensión de amparo en la entrega de estas listas. ¿Se sienten traicionados? Decepcionados, sobre todo. Me queda claro que la carrera judicial, uno de los pilares es la valentía que debe tener el juzgador al momento de tomar una decisión, y hoy esa decisión, más que de valentía, me representa que justo fue de una decisión política, que lo que enfrenta es que estamos destruyendo justo la democracia en este país. ¿Ustedes van a seguir? Estamos justo viendo como una opción la denuncia internacional, porque pues México está en rutas de destrucción. Y esta mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta de la República rechazó una reunión con la presidenta de la Suprema Corte, con Norma Piña, para hablar de la reforma judicial. Sheinbaum Pardo criticó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por PAN y PRI. Dijo, no tienen capacidad jurídica para promoverlos. Con uno, Julio Sánchez informa. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una reunión con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hablar de la reforma judicial. No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Sin embargo, reconoció como un avance el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal haya accedido a entregar la lista de juzgadores y vacantes, información necesaria para organizar la elección judicial del próximo año. Quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. Y para despejar dudas sobre los errores de contradicción en la reforma judicial, la mandataria invitó a su conferencia mañanera a sus asesores legales. La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, aseguró que un artículo transitorio resuelve el problema. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma. Con ello,
Se establece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovará cada 2 años, afirmó el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Con uno, Julio Sánchez. Trabajadores del Poder Judicial entregaron al Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula del sector privado, una carta dirigida a inversionistas extranjeros. Explican los riesgos de la reforma judicial. En el día 53 de paro, la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo, adelantó la entrega de la misiva a las embajadas de España, Estados Unidos y la delegación de la Unión Europea, además de otros organismos internacionales. Los trabajadores pidieron al Consejo Coordinador Empresarial abrir la puerta para poder participar en el evento del diálogo anual de alto nivel de empresas de Estados Unidos y México a realizarse el 14 y 15 de octubre próximos. Hacerles saber a esos inversores extranjeros que en México estamos viviendo una situación importante y que probablemente les pueda generar una gran desventaja a ellos si es que vienen con sus ingresos, con sus capitales a este país. Y esto se está originando porque en México está en peligro la división de poderes. Y en la Suprema Corte la nota se la llevó un encontronazo. El encontronazo entre la ministra presidenta Norma Piña y la llamada ministra del Pueblo, Lenia Batres. Durante el análisis de una acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN en Guanajuato, derivada de la reforma judicial, Norma Piña llamó la atención a Batres Guadarrama por utilizar calificativos que podrían ser considerados como ofensivos a los argumentos de otros ministros, al llamar absurdas las posturas contrarias a la reforma judicial aprobada. Lenia Batres pidió no limitar su libertad de expresión. Norma Piña le respondió: como presidenta del Alto Tribunal, debo velar por la condición de los debates, que no se expresen comentarios ofensivos. Si se trata de cumplir la literalidad de la norma, pues entonces integremos, no es imposible, sí es absurdo, pero entonces integremos una corte, un pleno de 9, con una mayoría de 6. La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno. No sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa. Si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Sí les pediría a los que se sientan ofendidos que lo digan. Y antes, durante la instalación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, estuvieron presentes precisamente la ministra Lenia Batres y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra. La ministra Batres deseó a los legisladores enfrentar con éxito el reto de sacar adelante las leyes secundarias de la reforma judicial. Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior, dijo que depende de la sensibilidad de los legisladores emitir buenas leyes para fortalecer la paz. Creo que se tiene la madurez institucional para hacerlo, pero creo que el reto en su conjunto es muy fuerte, porque la democratización pues no implica nada más la elección de ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas, sino de articular pues todo este sistema de controles que prevé la propia reforma y que es parte de la democratización misma del Poder Judicial. En la medida que los tribunales sean investidos de fortaleza a través de la emisión de leyes, ¿sí?, por medio del Congreso, tanto locales como federales, esa fortaleza se va a ser transmitida a un gobierno federal y local fuerte, sólido. Para comentar todo esto, invitamos al embajador Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es maestro, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey,
analista político, desde luego en este espacio. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, Pepe, la verdad es muy preocupante un país donde la Constitución se cambia más rápido de lo que antes se modificaba un reglamento. Ya lo vimos, se equivocan, la vuelven a meter en un transitorio, y ese va a ser el sexenio, Pepe. Van a ir modificando. Si la presidenta del INE no puede nombrar a sus funcionarios, pues le cambio la ley para que no tenga que pasar por el Consejo. Ni hacer política. No tenga que ser ya. La estructura colegiada del INE fue subvertida con un cambio en la legislación en 5 minutos y medio. Pero la señal que está mandando es que el INE queda sometido. El INE queda bajo el control de la presidenta del INE gracias al cambio legislativo de Morena. Por lo tanto, seguramente estará mucho más dispuesta a tomar decisiones favorables a Morena. Pero el punto central, Pepe, es que estamos destruyendo los mecanismos de contrapesos al interior del INE, de contrapesos entre los poderes, e incluso estamos en una situación donde si ya crees que hay una cierta certidumbre y a alguien no le gusta, pues la vuelven a cambiar sin problemas. No es parte de la nota, pero viene ya pronto, lo has discutido en otros momentos, una reforma al sector energético que va a dejar a México fuera de la posibilidad de competir adecuadamente en el nearshoring, que probablemente es violatorio del TEMEC, que muy claramente dice que no se podrá regresar a un régimen de las empresas públicas del Estado que no sea competitivo con las privadas, que sea exclusivo para las entidades públicas. Entonces estamos de una forma muy veloz poniendo el énfasis en problemas que no existen para dejar problemas muchos mayores de los que había antes. Y mientras, ¿qué le está pasando al país, Pepe? Pues tenemos el horrendo caso del alcalde de Chilpancingo asesinado, cuando habían sido asesinados 2 de sus funcionarios días antes. No hubo una movilización alguna del Estado para ver cómo lo protegían. Si son de la oposición, seguramente les preocupan menos. Problemas serios en Tabasco de movilización criminal, de incendios. Sinaloa sigue siendo un problema. Chiapas, en fin. Si tú fueras el encargado de decidir qué hacer, ¿pondrías el énfasis en cambiar las leyes judiciales para elegir jueces, ministros y magistrados? Algo que no se ha hecho nunca en el mundo, Pepe, y no se ha hecho porque el principio del Poder Judicial es que debe ser técnico, debe estar basado en el mérito, deben ser una carrera que no dependa de la voluntad de actores políticos, incluidos los ciudadanos, que al votar una cosa tan complicada no van a estudiar los currículums de los jueces, ministros y magistrados. Hombre, seamos honestos, ¿alguien cree que eso va a pasar? Pues se van a ir con el que hizo más propaganda, aunque es ilegal, o solo puede haber cierto tipo de propaganda, o el que señala a los partidos políticos. Pero los jueces aquí le van a deber el pues cargo al pueblo que votó por ellos, no, hombre, y al partido al partido que los puso ahí y al apoyo que hayan tenido. Hoy hay un gran artículo de Germán Martínez, el ex senador, en el Universal, donde dice: ¿quién va a ser el valiente que va a querer competir para ser juez en Chilpancingo? ¿Tú te imaginas quién va a tomar esa decisión? Un juez que, a diferencia de los actuales, que tienen la protección de un cargo pues, que dura toda la vida profesional y que son presionados en Guerrero, los pueden mover, como dice Germán, a Yucatán, pues ahora va a ser electo por el pueblo. ¿Quién va a ser ese pueblo? ¿Quién va a tener los recursos para movilizar? ¿A quién le va a deber el cargo? Y si se atreve a meter a la cárcel a alguien de los que lo apoyaron, de los que están armados, ¿qué vamos a hacer con ese juez? ¿A dónde lo vamos a mover? No lo podemos mover. Y como además saben que su cargo es mucho más limitado, no hay una carrera judicial, todos los incentivos de formarse, construir una reputación, etcétera, que por supuesto hay problemas ahora, pero se podría mejorar sin destruirlo, se van a echar por la borda, porque ¿cuál va a ser el incentivo de un juez que tiene un periodo corto y luego una nueva elección? Pues los incentivos son otros. Entonces un día triste, Pepe, porque se confirma que esta aplanadora se va a usar sin discutir realmente. Los fragmentos que vimos fue una muestra. ¿Eso será un poder judicial más profesional? No puede ser un poder más profesional porque no va a ser basado en carrera, sino en elección. Y lo que creo que vamos a estar viendo es eso, una desinstitucionalización
y una centralización del poder. Lo vimos también, digamos, le quisieron meter ahí un gol al proceso para tener más control político, y ahí creo que la presidenta actuó bien. Dijo, yo había prometido que el proceso iba a ser pues, con ciertos candados para que no fuera la decisión de un conjunto de senadores los que pusieran o quitaran. Eso afortunadamente se echó para atrás, pero el proceso sigue siendo un proceso que no existe en ningún lugar del mundo porque va en contra de la esencia misma del Poder Judicial, que es que debe de decidir con base al derecho y no con base a la popularidad. Ciertamente es un día triste. Gracias, Carlos. A ti, Pepe. Que estés bien. Gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.